Lectura del libro del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los discípulos: Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les haya comunicado. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se los comunicará a ustedes. Palabra de Dios. La unidad que hay entre Jesús, Dios Padre y Dios Espíritu Santo es perfecta. Jesús les empieza a hablar a los discípulos y les dice: va a venir el Espíritu de la verdad y Él los guiará a la verdad plena. Y todo lo que Él les diga no es por su cuenta, sino porque es lo que ha escuchado de mí. Entonces, el Espíritu Santo, Dios Padre y Jesucristo están conectados en una unidad. Y lo que uno diga, el otro también lo avala. Por eso Jesús decía: el Espíritu Santo los va a conducir a la verdad. Y la verdad para nosotros es Jesucristo. Jesucristo es el alfa, es el omega, es el principio y el fin de nuestras vidas. Es nuestro soporte. Jesucristo es nuestra fuerza. Jesucristo es nuestro descanso, nuestro refugio a donde tenemos que ir. Y el Espíritu Santo a lo largo de los años ha llevado a su iglesia a los pies del Señor. Por lo tanto, nosotros que hemos recibido el Espíritu, nosotros que hemos recibido la palabra de Dios, nosotros que hemos recibido el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tenemos que hablar de su poder, tenemos que hablar de su amor, tenemos que hablar de la verdad, hablar con valentía, hablar con firmeza, sin que nos dé vergüenza, sin pensar en el qué dirán, sin decir me conocen las personas a las que les estoy hablando. Tenemos que hacer a un lado ese tipo de pensamiento y ser unas personas agradecidas y proclamar el Evangelio, así como nosotros lo hemos recibido, para que las personas también conozcan a Jesucristo, para que también las personas sean sanadas, sean aliviadas por parte de Él. Pero esta proclamación de la palabra tiene que ser sincera, tiene que ser llena de valentía, tiene que estar ungida con el Espíritu Santo. Porque hay veces que nuestras predicaciones no parecen el agradecimiento que nosotros decimos tener a Jesucristo. A la hora de que nosotros predicamos, no pareciera que estemos enamorados de Él. Porque a la hora de hablar de Jesús nos achicamos. Porque a la hora de hablar de Jesús nos da vergüenza. Y se supone que estamos hablando de la verdad. Si nosotros vemos en la televisión o en el teatro, en cualquier otro lugar, hay personas que están actuando y su mensaje es un mensaje sencillo, pero ellos lo hacen tan bien que hasta muchas personas lloran, se enojan, se ponen alegres o se ríen mucho, independientemente del mensaje que estos actores hagan. Pero ellos dan lo mejor, ciertamente están trabajando, ciertamente les están pagando, pero ellos comprenden que ese es su trabajo y sobre todo que esa es su función. Y el mensaje que ellos tienen no es la verdad. Pero hermano, tú y yo conocemos la verdad. Tú y yo sabemos que Jesús es la plenitud. Tú y yo sabemos que Jesucristo es más que una actuación o que dar un mensaje. Jesucristo va más allá. Jesucristo es amor. Jesucristo es plenitud. Jesucristo es la verdad absoluta. Por lo tanto, a la hora de hablar de la palabra de Dios, el mensaje tiene que ser convincente. El mensaje tiene que estar lleno de confianza. Tiene que estar lleno de gratitud. Tiene que reflejar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Sin actuar, pero sí un mensaje lleno de agradecimiento. Un mensaje que dé vida. Un mensaje que dé amor. Se tiene que reflejar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y no nomás en un púlpito, no nomás en una asamblea, sino en el corazón. Porque cuando nosotros hablamos de Jesús, tenemos que hablar siempre con la verdad. Siempre tenemos que hablar con la verdad y no tenemos que estar hablando mentiras. Desgraciadamente, todavía se pueden ver en la televisión personas
que nos empiezan a hablar de un evangelio de la abundancia. No lo dicen como tal, pero lo que sí empiezan a decirle al televidente es que si te arrimas a Jesús, vas a tener casas, vas a tener departamentos, vas a tener coches, tu vida va a ser plena, no vas a carecer de cosas económicas. Incluso por ahí se ve que empiezan a llevar las cámaras a las casas de estas personas y parece que son casas del sorteo TEC. Y empiezan a decirte que Dios te va a bendecir, pero si te arrimas a Él. Y eso, hermano, es una mentira. Nosotros tenemos que hablar de Jesús. Y Jesús es verdad. Y siendo Jesús le fue como le fue, que terminó en el madero, olvidémonos de un evangelio de prosperidad. Si Dios te quiere bendecir, te va a dar lo que Él quiera. Pero también tú tienes que trabajar. Tenemos que trabajar por lo que queramos, aunque sean materiales. Jesús no está peleado con la abundancia. Al contrario, la bendición Él te la da, pero también porque tú estás en pos de ella. Aquí tenemos que hacer las dos cosas y no asustarnos con las cosas materiales, pero no tenemos que estar engañando a la gente. No tenemos que decirle que Dios te va a dar puños de billetes si te acercas a Él, porque eso es mentira. Dios te va a bendecir, pero también tú, hombre, tú, mujer, tienes que trabajar, tienes que ahorrar, tienes que tener objetivos, tienes que tener metas. Y así puede que tu economía, así puede que también hasta tu espiritualidad vaya en aumento. Pero nunca engañar a las personas. No hay evangelios de la abundancia, porque esa no es palabra de Dios. Ese evangelio no era el que Jesús vino a hablar a las personas. De ese evangelio de la abundancia los apóstoles no creyeron, ni mucho menos Pablo fue a regar un evangelio falso. Lo que hicieron los apóstoles, lo que hizo Pablo y lo que hicieron todos los discípulos fue dar el mensaje de Jesucristo. Un mensaje de amor, un mensaje de paz y un mensaje que decía: aquel que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. Que no iban a estar fácil las cosas, no vamos a parar de sufrir. En la vida nunca se va a ir el dolor, pero lo que sí es que tanto Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo conducen a su iglesia, te conducen a ti para que aprendas en esta vida, en medio del sufrimiento y del dolor, y salgamos adelante, para que tengamos paz en medio de la tormenta y siempre dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hermanos, Jesucristo es la verdad. Por eso, pidámosle al Espíritu Santo que nos siga guiando, que no cometamos el error de creer que ya todo lo sabemos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos siga llevando a los pies de Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Bendiciones.